Teniendo en cuenta que la acusación que realizaba la Fiscalía es la misma que sostuvo esta defensa y la defensa particular en su primer momento, solamente me voy a defender de la acusación de la querella. En ese sentido, voy a contestar dos breves líneas respecto de lo que manifestó la querella para no ser tan extenso. Dos puntos, una cuestión más bien de orden de lo normativo jurídico y una cuestión probatoria que hace a lo normativo. En primer lugar, decir que el doctor Olivera hizo toda una introducción citando a Roxin, a Zaffaroni, y hizo referencia a la culpabilidad. En ese sentido dijo que la culpabilidad no es psicológica sino que es normativa. Bueno, esta parte eso lo va a rebatir al final de su alegato o va a mostrar que si bien es normativo, pero es completado por la ciencia de la psicología o la psiquiatría en un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén del año 2010. Le voy a reconocer al doctor Olivera el esfuerzo que hizo en tratar de probar que el hecho no es en estado de emoción violenta, porque realmente la prueba, ustedes lo pudieron escuchar, la prueba no lo acompañaba mucho. Para eso se valió de filósofos como Slavoj Žižek, Gilles Deleuze, inclusive citó al Dasein, por ello sea Heidegger, hizo mención a Kant, todo filósofo europeo, y después hizo mención a la neurociencia, a la biogenética, que la neurociencia es una ciencia desarrollada básicamente en Estados Unidos, pero le hizo mención a filósofos europeos. Y concluyó, cuando hizo toda esta introducción, al citar a Roxin y a Zaffaroni, dijo que no podríamos condenar a nadie porque las decisiones la toma un inconsciente, dijo el doctor Olivera. Pero lo cierto es que el estado de emoción violenta está legislado por el legislador argentino. Está en el artículo 81.1, inciso A. Y sobre eso deben decidir ustedes, sobre cómo está legislado, si está previsto en nuestra legislación. En cuanto a la parte ya de prueba que hizo mención la querella, al hablar de la autodeterminación, en primer lugar habló todo de la parte previa al hecho, de cómo se encontraba Cerda antes y la circunstancia del taxi y todo lo demás. Pero lo más importante de los informes que hacen los peritos expertos tienen que ver con un desencadenante que es la sonrisa, lo dice Blasco y lo dice D'Angelo, y el otro Olivera le restó importancia, dijo que podía ser una sonrisa socarrona. Lo cierto es que lo dijo y lo expresó claramente Blasco, lo importante no es la sonrisa en sí, sino lo que representa la sonrisa. Y otro párrafo aparte, para contestarle a la acusación de la querella, en un momento el doctor Olivera hizo una referencia al perito Blasco y dijo de creerle a Blasco, y lo que esta defensa sostiene es que no es una cuestión de creerle o no creerle a Blasco. Lo que Blasco hizo es un informe, y Blasco estudió en una universidad, para ser psiquiatra se tuvo que recibir de médico, y después hacer la especialidad en psiquiatría, o sea que es un experto en una ciencia, no es una cuestión de creer o no creer. Bueno, ahora sí ya el alegato que yo tenía preparado y que voy a exponer, amén de haberle contestado a la querella. Como dijo la Fiscalía y dijo la querella, obviamente el hecho de la autoría no está discutido porque eso lo habíamos acordado. Y ustedes como jueces lo que van a tener que debatir y analizar en la deliberación que tengan luego de este debate, precisamente, son dos hipótesis, que son las hipótesis si el hecho fue premeditado o autodeterminado, como dice la querella, o si el hecho fue cometido en un estado de emoción violenta. Obviamente la defensa sostiene que esto es en un estado de emoción violenta, y para eso lo que voy a probar o lo que voy a mostrar, señalarles a ustedes que quedó probado en el juicio, desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista de las constancias que existían en el alegato previo, pero que
tiene que ver con lo que se reprodujo en el juicio, porque ustedes van a decidir solamente lo que se reprodujo en el juicio, no las constancias que existían, que tienen que ver con las testimoniales que se pudieron escuchar aquí, y por otro lado, la segunda pata de mi argumento tiene que ver con las pericias científicas que avalan la emoción violenta. Luego haré una breve referencia a la prueba de la querella y iré cerrando respecto a que no es, por qué no es premeditado este hecho, porque ustedes deben considerar que es emoción violenta y no premeditado, y sí luego ya una conclusión. Ahora bien, adentrándome en la cuestión probatoria, tiene que ver mi argumento en cuanto a los testigos que depusieron a lo largo del debate. ¿Por qué? Porque quedó probado que existía una relación entre Antolín Cerda y Rosa Retamal, y que esa relación era a futuro. Y esto quiero que ustedes los contrapongan, o sea, lo podamos contraponer, a pesar que los escuchamos, con dos posturas. Por un lado los testigos de la querella y por otro lado los testigos de la defensa. Los testigos de la querella, que fueron Noel Ibáñez y la señorita Yujra, hablan del antes del hecho. Dan toda una versión del antes del hecho. En tanto que los testigos de la defensa, el señor Ríos, que es el señor que le fue a vender los muebles esa mañana, su amigo Luengo, la señora Retamal, Rosa, todos dan referencia de que la relación entre Cerda y Retamal existía y era una relación a futuro. Básicamente, ¿en qué? En la declaración de Ríos. Ríos dice que compraron muebles, o le encargaron un somier de 2 plazas y una cucheta para los hijos. O sea, tenían planeado una relación a futuro. Por eso es que desde la parte, o de la pata, digámoslo más vulgarmente, de la pata testimonial o de prueba que se ofreció a lo largo del debate, está aprobado esta situación de que existía una relación entre Rosa y Cerda. Ahora bien, respecto de las pericias científicas. Las pericias científicas, como bien dijo la Fiscalía, y le voy a dar la razón en eso, las dos, la doctora Enríquez y la psiquiatra Martínez Llinás, declararon una como médica tratante y otra como la perito de parte de la querella, pero los peritos científicos independientes, digámoslo así, fueron Blasco y D'Angelo. Respecto, voy a ser breve de ambos dos porque ustedes lo tuvieron la posibilidad de escucharlo. Respecto de D'Angelo, simplemente decir que actuó, como lo dijo él mismo, fue una entrevista complementaria a raíz de un pedido de Blasco para establecer el perfil de personalidad. No necesito contarles qué es lo que dijo D'Angelo porque ustedes lo escucharon, pero sí quiero hacer referencia a algo muy importante que dijo D'Angelo y que es clave para que ustedes puedan decidir la suerte de este legajo en función de la emoción violenta. El doctor Olivera le preguntó, porque el doctor D'Angelo dijo que en este caso, dijo, voy a leer textual, se da la reacción por el sobrecontrol de los impulsos en una personalidad normal como era la de Cerda. Entonces el doctor Olivera le preguntó, entonces usted lo que me está queriendo decir es que en todos los casos de femicidios, por ejemplo, se daría esta circunstancia. Y D'Angelo contestó claro y concreto, dijo, no en todos los casos se da el homicidio, solo en los casos de violencia reactiva. Recuerdan ustedes que yo le pregunté la diferencia entre violencia reactiva y violencia instrumental. Los demás casos son de violencia instrumental, dijo D'Angelo. Por lo tanto, esa parte, esa respuesta que le da D'Angelo a la querella, es lo que hace o muestra, digamos, que no todos los casos pueden ser así, sino que él se centraba en este caso específico y él analizaba este caso específico. Por eso no podía responder sobre todo, solamente sobre este caso, pero que solamente se dan los casos de violencia reactiva, y precisamente el caso de Antolín Cerda era un caso de violencia reactiva. Bien, ahora sí, respecto de Blasco, que es la otra prueba científica y creo que es la más contundente. En principio hace todo un detalle de la entrevista con Cerda, habla de la criminogénesis, que cómo se gesta, y sí podemos coincidir todos en que la terminología que utilizan los psiquiatras y los psicólogos no nos es amena a los hombres de derecho, pero yo me voy a detener y quiero que ustedes recuerden 2 ejemplos que dio el doctor Edgar Blasco que ilustraron de un modo sencillo cómo llega él a la conclusión de la emoción violenta. Un ejemplo
es cuando él habla de la represa, que el lago rebalsa a la represa, desborda. Y otro ejemplo es el ejemplo de la mesa, y un ejemplo respecto de una mesa cuando le preguntaban de la sonrisa. Me voy a detener mínimamente en eso porque me parece que es lo más claro de lo que dijo Blasco, más allá de que las palabras que utilicen psicólogos y psiquiatras no sean tan afines. ¿Por qué dijo lo de la presa? Dijo porque ese era el ejemplo del desborde emocional. El trastorno mental psicológico transitorio incompleto. Da como ejemplo esto de la presa porque es un momento acotado, mínimo, incompleto y se desborda emocionalmente. Y citó un libro, Guzmán si no me equivoco, que dijo respecto de los celos, decía, y también lo dijo la fiscal, respecto de los celos, una cosa es que le cuenten y otra cosa es verlo. Y respecto de la mesa, el ejemplo que le dio, porque también la querella le preguntó de las sonrisas, y entonces la sonrisa podía determinar que cualquier persona se ría, puede terminar a matar. Y él le dijo no, el doctor Blasco contestó, por eso traje estos ejemplos de la presa y de la mesa, porque dijo, una mesa, para todos sabemos, si nos preguntamos qué es una mesa, sabemos lo que es, pero tiene una simbología y tiene usos. La mesa se la puede usar para comer, para reunirse con amigos, para estudiar, o las distintas utilizaciones que se le puedan dar. Por lo tanto, esos dos ejemplos, tanto el de la presa como el de la mesa, por un lado muestran la cuestión del desborde emocional y por otro lado el ejemplo de la mesa muestran el determinante y la representación que tuvo la sonrisa en la psiquis del señor Cerda. También refirió que fue una conducta irreflexiva, porque vació el cargador, no realizó 1, 2, 3 disparos, vació el cargador. Y otra cosa también que refirió Blasco era la conducta posterior. Se entregó tranquilamente, llamó por teléfono, y eso a él lo hacía determinar que este caso era un caso de trastorno mental transitorio incompleto. Bueno, y otra cosa importante es que esta parte les preguntó tanto a D'Angelo como a Blasco respecto de la diferencia entre pericia y opinión consultiva o informe, y ambos dijeron, D'Angelo dijo, que una pericia es ordenada por una autoridad jurisdiccional y realizada por un tercero imparcial. Tiene carácter científico y como tal puede ser replicada por un colega. Digo esto porque después me voy a referir brevemente a la declaración de la licenciada Martínez Llenás, que si bien acá la querella no refirió no tan precisamente respecto de ese punto. Bien, ahora bien, respecto de la prueba de la querella, que es el otro capítulo que quiero tratar, trajo dos testigos la querella. Trajo por un lado a la hermana del occiso, Noelia Ibáñez. Yo creo que ustedes deben valorar que no aporta mucho, solo aporta momentos previos al hecho, cómo era la relación entre Lucas Ibáñez y Rosa Retamal previo al hecho, no al momento del hecho. Y la testigo Yugra, que sí, me voy a permitir dudar y voy a decir que me parece poco creíble. ¿Por qué me parece poco creíble? Por un punto específico de su declaración, que esta defensa la interrogó. Si ustedes recuerdan, en un momento dado, Yugra dice que Lucas le pide que vayan a la casa de Rosa porque el marido la estaba golpeando y que estaba en la cama llorando. Primero, no pudo contestar a la defensa cuál era el domicilio al que fueron, no sabía el domicilio exacto. Fue con Lucas la llamó y fue con Lucas, en el auto de Lucas. Pero lo más llamativo, y que me parece que esta es la parte no creíble de la testigo Yugra, es que fue a la casa de Cerda, donde estaba Rosa Retamal, golpeó la puerta porque la mujer estaba golpeada, y Cerda le abrió la puerta. O sea, es como un poco ilógico. Si un hombre está golpeando a su esposa dentro de su casa, viene una persona, toca la puerta, que no sabe quién es, no la conoce, es una mujer, no sé qué le habrá dicho Yugra porque no lo dijo acá, y el marido la deja entrar y la deja pasar. Con lo cual me parece que la testimonial de Yugra no debe ser valorada, por lo menos en los términos de credibilidad que debe darle el tribunal. Y sí, por último, la declaración de la licenciada Martínez Llenás. Martínez Llenás es psicóloga, ¿sí? Rebate el informe de Blasco, que no es su ciencia. Blasco es psiquiatra. Por eso
como dije antes, Blasco le pidió un informe complementario a D'Angelo. O sea que lo que Martínez Llenás hace es rebatir algo que no es propio de su ciencia, que es la psiquiatría. 2 puntos respecto de lo que declaró aquí Martínez Llenás. Número 1, nunca entrevistó al imputado. Esto es importante, ¿por qué? Porque en las declaraciones tanto de Blasco como de D'Angelo se le preguntó si era necesario para elaborar un informe o una pericia entrevistar al imputado y además, ¿qué otras constancias? Bueno, entrevistar al imputado, dijeron los dos, y además leer todo el legajo. Bueno, Martínez Llenás no entrevistó nunca al imputado, ¿sí? Pero por otra parte, solo rebatió el informe de Blasco y dijo, voy a leer textual lo que dijo en la audiencia. Si tuvo posibilidad de leer todo el legajo, le preguntó a la fiscal y dijo, hubiese sido más rico si tenía a la vista todo el legajo, dijo la doctora Martínez Llenás. Eso no puede ser oponible al imputado. ¿Por qué? Porque el legajo ha de suponerse que la parte querellante tenía el legajo y le podría haber suministrado copia del legajo para que la doctora Martínez Llenás, la licenciada, Martínez Llenás, hiciera un informe acabado y completo, no solamente con el informe de Blasco. Pero lo más llamativo, a mí me llama la atención de lo de Martínez Llenás, y quiero sí hacer especial énfasis en esto y hacérselos notar a ustedes, es que aunque impugna la pericia de Blasco, porque eso es lo que dijo en la audiencia, que impugnaba la pericia de Blasco, llega a la misma conclusión. Y se los voy a decir por qué llega a la misma conclusión. Dijo en un momento a una pregunta del doctor Olivera, la licenciada Llenás dijo, una persona en ese estado de hipercontrol es rarísimo que mate. Y dijo, para eso se tiene que inundar el yo, como decía Freud. Bueno, me remito nuevamente al ejemplo de la presa que dio Blasco. El agua que rebalsa a la presa. Por lo tanto, la conclusión a la que llega Martínez Llenás es la misma de la de Blasco. Hubo un desborde emocional, se inundó el yo, dice Freud. Blasco lo dice en otros términos, con el ejemplo de la presa que rebalsa, el agua que del lago rebalsa, y el desborde emocional de Cerda frente a esta situación. Bien, ahora, para ir cerrando, voy a hablar respecto de la autodeterminación que dijo el doctor Olivera, o que fue premeditado, y esta parte considera que no es premeditado este suceso. Para decir que fue autodeterminado, la querella debería haberlo demostrado. Por lo que estuve exponiendo anteriormente, yo creo que la querella no demostró que fuera autodeterminado, a pesar del esfuerzo que hizo el doctor Olivera, citando a los filósofos europeos, como dije al principio. Como dije al principio, ustedes deben decidir sobre 2 hipótesis en la cuestión jurídica, que son si el hecho es en emoción violenta o en estado de premeditación. Por un lado tenemos la prueba científica a la cual ya me referí, que tanto el informe de Blasco como el de D'Angelo dan cuenta precisamente que se encontraba en estado de emoción violenta y están hechos con la lex arti, como dijo Blasco. O sea, es una prueba científica donde se arriba a una conclusión, es un método científico para arribar a una conclusión, pero a su vez es más importante la demostración con el resto de las pruebas. Básicamente, ¿en qué? ¿Por qué no es predeterminado este homicidio? Primero, lo llamó al señor Retamal Cerda para pedirle, Retamal lo llamó, ni siquiera, o sea, al revés, ni siquiera Cerda lo llama. Retamal lo llama a Cerda para pedirle que le cubra el adicional y le dice que sí. Previamente a la mañana se encontró con el señor Ríos para comprar muebles, conviene los muebles que iban a comprar. Además, se toma un taxi casualmente. Yo le pregunté a Ramírez, ¿el viaje había sido pautado telefónicamente? No. Y el oficial Vega da cuenta de que el mismo Cerda llama a la ambulancia y a la policía. Con lo cual, toda esta prueba, que es más allá de la prueba científica, que es prueba testimonial, avalan que no fue predeterminado. Una persona que va a matar a alguien no hace todo esto, no a la mañana compra muebles, después
concerta un horario para comprar muebles. Después, cuando un amigo lo llama para decir que tiene que hacer el adicional, va y hace el adicional. Después toma un taxi cualquiera, no es que lo conviene. Precisamente, ¿por qué eso es así? Porque si fuese así como lo sostiene la querella, sería un caso de lo que D'Angelo dio en llamar violencia instrumental. Planear los medios para llegar a eso. Y en este caso, por un lado por la prueba científica y por otro lado por estas testimoniales, está demostrado que fue un caso de violencia reactiva. Y ahora sí voy a cerrar con la conclusión para no extenderme en demasía. La pregunta que ustedes se deben hacer, y todos, es si nosotros, como abogados, ustedes como abogados y las personas que están acá en la sala de audiencia, ¿podemos determinar cuándo hay emoción violenta? Nosotros como seres humanos, que tenemos distintas profesiones o trabajamos de distintas cosas, ¿podemos determinar cuándo hay emoción violenta? No. ¿Quién lo puede determinar? Precisamente una ciencia, la psicología o la psiquiatría. En ese caso, voy a citar lo que refería al principio, un fallo del Tribunal Superior de Justicia del año 2010, en la resolución interlocutoria 23/2010, se llama Villalobos, el caso del Tribunal Superior de Justicia. En ese caso, era una persona que había sido condenada en estado de emoción violenta y la parte acusadora recurrió, fue en casación por esa resolución de emoción violenta, solicitando la revocación de la sentencia. Los jueces de la Cámara habían dictado la emoción violenta basándose básicamente en esto que yo expresé al principio, en las declaraciones de los peritos, en los informes de los peritos. Y el Tribunal Superior de Justicia allí dijo, voy a leer textual, el razonamiento desarrollado por los magistrados que suscribieron el voto mayoritario resultó ajustado a derecho. Máxime si se valora que para apartarse de las conclusiones de los expertos, los judicantes deben aportar argumentos serios y fundados que las desvirtúen, pues su conocimiento es ajeno al hombre de derecho. Con lo cual, el Tribunal Superior de Justicia lo que estaba diciendo es que los jueces de la Cámara que habían condenado en estado de emoción violenta habían tenido en cuenta, además de las circunstancias del informe, también todas las otras pruebas. Y el modo de cerrar mi alegato es que escuchamos 4 expertos en la ciencia de la psicología o la psiquiatría. Enríquez, la médica tratante, la psiquiatra tratante, Martínez Llenás, la psicóloga de parte de la querella. Esos 2 son parciales. Si ustedes quieren, no lo tomen. Pero los 2 que son imparciales, que son Blasco y D'Angelo, son concluyentes. Pero no solamente son concluyentes precisamente, valga la redundancia, en la conclusión a la que arriban de por qué se encontraba en un estado de emoción violenta Cerda. Son concluyentes, y acá sí me remito a lo que dijo el Tribunal Superior de Justicia en el fallo Villalobos. ¿Por qué son concluyentes? Porque la conclusión a la que arriban Blasco y D'Angelo se relaciona con el resto de la prueba, y tiene una fundamental relación con el resto de la prueba que se produjo en este debate. Es por eso que esta parte va a solicitar que el señor Cerda sea declarado responsable con la calificación legal de homicidio atenuado en emoción violenta del artículo 81.1, inciso A.